internacionales. Decía al inicio del programa que sin duda la información internacional más destacada desde anoche, y lo es todavía en este amanecer en nuestro continente, es la de que Trump y Putin acuerdan negociar inmediatamente sobre Ucrania, sobre el fin de la guerra. Tenemos suficientes titulares, posición de ambos gobiernos, reacciones internacionales, pero quiero aprovechar que ya tenemos en la línea telefónica a Laura Chiclana. Laura Chiclana es corresponsal de guerra. En este momento está en España. Mañana parte de regreso a Ucrania y luego irá a Oriente Medio. Hemos tenido con ella reportes en ambas zonas de conflicto. Pero Laura, muy buen día. ¿Cómo recibes tú la información? ¿Qué sabes? ¿Qué te dicen desde Ucrania? Buen día. Hola, buenos días. Pues la noticia yo creo que ha sido como un jarro de agua fría para todos, sobre todo para Ucrania, porque Trump, la primera conversación que tuvo fue con Putin, que duró alrededor de unos 90 minutos, y después tuvo una conversación con Zelensky de aproximadamente una hora para informarle de que había ido la conversación con Putin. Está claro que Donald Trump ya tenía muy claro antes de tomar posesión que uno de sus objetivos era acabar la guerra de Ucrania. ¿Pero a qué precio? Está claro que en estos momentos el perdedor, por lo que se está viendo, sería Ucrania. Las cosas que están hablando entre Trump y Putin obviamente favorecen más a Rusia que a Ucrania, y en la mesa de negociaciones digamos que ahora mismo parece ser como que ni siquiera se encuentra ni Ucrania, ni Zelensky, ni nada. La Unión Europea, por ejemplo, está muy decepcionada con todo lo que está ocurriendo porque parece ser que están dejando a un lado a muchísimos actores, tanto la Unión Europea como la OTAN no están muy de acuerdo con lo que está ocurriendo porque consideran que obviamente tendrían que estar todos ellos también en la mesa de negociación y por supuesto que tanto los ucranianos como Ucrania. ¿Qué es lo que Trump y Putin están hablando? Bueno, pues que no considerarían que Ucrania tuviese que volver a las fronteras del 2014, como Zelensky pide, que serían Crimea, las ciudades de Donetsk, Lugansk y zonas del este de Ucrania. No da opción a que Ucrania entre en la OTAN. Quiere que Europa sea la que se encargue de la seguridad del país. Cuando se llegase a un acuerdo, cuando se llegase a un fin de guerra, una de las dudas principales es qué va a pasar con los territorios ocupados. Parece ser que de momento no se devolverían. ¿Y qué pasaría con esa línea fronteriza ya entre ambos territorios? Pues por el momento parece ser que Trump no está dispuesto a dar esa seguridad en terreno y dice que tiene que esa responsabilidad recae en Europa. También Trump, una de las cosas que quiere, que parece ser que Zelensky estaría dispuesto a darle, obviamente se tendría que negociar, son las tierras raras. Sí. Pero ¿qué son las tierras raras? Cuando hablamos de tierras raras, que Ucrania tiene mucho, hablamos sobre todo de minerales, en concreto de 17 en los que Trump estaría muy interesado. Pero ¿cuál es el problema? Estas tierras raras se encuentran sobre todo en zona ocupada por Rusia y también en zonas de línea del frente. Entonces habrá que ver cómo se debate todo eso. Has hecho una extraordinaria explicación de lo que sabemos hasta este momento. A ver, quedándonos con lo positivo. El fin de una guerra siempre será positivo, pero lo decías tú bien. ¿A cambio de qué? Lo poco que sabemos es que perdería Ucrania esas fronteras, las fronteras de 2014, que no tendría opción a entrada a la OTAN, que ya Trump habría mostrado su interés en esas tierras raras a las que dedicamos un programa especial la semana pasada en nuestro espacio. Entonces uno dice, bueno, una Ucrania destruida, arrasada, rota, en la que además pierde territorio y no entra en la OTAN. Y a la par, y que me parece interesante, y no sé qué información tienes o manejas, Laura, leemos ayer también en la noche que, y voy a citar, la inteligencia danesa advierte sobre una posible guerra entre Europa y Rusia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si obviamente no se dan las garantías suficientes, incluso antes de empezar la guerra en Ucrania y durante la guerra en Ucrania, muchos países europeos, sobre todo más fronterizos con Rusia o más cercanos, se estuvieron preparando militarmente en el caso de que Rusia siguiese avanzando. Si no se dan las garantías necesarias, el miedo de todos estos miembros de Europa y tal es que Rusia acabe avanzando y que acabe en las puertas o pueda acabar todo en un conflicto. Está claro que Europa está siendo desplazada, como he dicho, Europa está muy decepcionada. En Ucrania
por un lado, sí es verdad que los ucranianos están muy ilusionados de que la guerra pueda acabar, los soldados, al día mueren cientos y cientos de soldados. Obviamente el número entre unos y otros no es equitativo, les superan los rusos en número, pero sí es verdad que quieren que acabe la guerra, pero están asustados porque no saben a qué precio y tienen miedo de que esto sirva a Rusia para rearmarse, para en un futuro volver a avanzar. Por eso están pidiendo unas garantías. Lógicamente. Bueno, fin de la guerra armada o al menos un acercamiento al fin de la guerra armada cuando ya hay otra en desarrollo que es la guerra de los aranceles y en algunos casos amenazas de guerra de aranceles. Laura, agradecido por este tiempo, feliz viaje y ya estaremos en contacto cuando estés de nuevo en Ucrania, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. A ti por el reporte y por la espera, por el tiempo en espera. Laura de Chiclana, la puede encontrar en su cuenta en Instagram, Laura Chiclana. Mañana parte desde España de nuevo a la zona de conflicto. Ha estado siguiendo prácticamente desde el día 1 y pocas veces interrumpida la guerra en Ucrania en el sitio, en el terreno, Laura Chiclana. Bueno, ¿cuáles son esos titulares que nos describen esta situación? Mundo UR lo tiene. Trump busca acabar con la guerra en Ucrania. Francisco Cáceres amplía estos últimos pasos dados por el presidente de los Estados Unidos. Trump quiere cumplir con su promesa de campaña de acabar con las guerras. Este miércoles el mandatario norteamericano escuchó el deseo de paz de Rusia y Ucrania. El presidente Trump habló por teléfono con sus homólogos, el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde la capital de Estados Unidos, Trump dijo que en una conversación altamente productiva alcanzó un acuerdo con Putin para iniciar negociaciones de inmediato y poner fin a la guerra. El Kremlin confirmó la conversación y Putin coincidió en que es posible lograr la solución a largo plazo por medio de negociaciones de paz. Más tarde, Trump habló con Volodymyr Zelensky y aseguró que el ucraniano también desea la paz. Zelensky reaccionó con un mensaje de optimismo apostando por acabar con la guerra. Justo este viernes está previsto que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reúne en Alemania con el mandatario ucraniano. Trump detalló que la delegación estadounidense para negociar la paz estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, y el enviado especial, Steve Witkoff. Este 24 de febrero, la invasión rusa a Ucrania cumplirá 3 años. Y lo que conversábamos con Laura, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que no es realista que Ucrania pueda volver a sus fronteras ni que ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nosotros también queremos una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado. En AFP tienen un detalle que no es menor. El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo en su rueda de prensa telefónica diaria que un ruso detenido en Estados Unidos será liberado a cambio del regreso del estadounidense Mark Fogel. La identidad del ruso aún no ha sido divulgada, pero Peskov anunció que el ciudadano regresará a Rusia en los próximos días. Eso en la AFP. En F, leemos que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó sobre las negociaciones para la solución a la invasión rusa en Ucrania que una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta. Vamos a tener un encuentro, una cena de trabajo al que se va a unir nuestro colega ucraniano y también del Reino Unido, y yo estoy seguro, desde luego España lo va a hacer, que vamos a reiterar que España está junto a Ucrania para conseguir que una guerra injusta no termine nunca con una paz injusta, para que principios tan básicos para Europa y para la Carta de Naciones Unidas como democracia, libertad, soberanía, independencia, se mantengan siempre en territorio europeo. Y al mismo tiempo vamos a tener ese diálogo con el Reino Unido, a pesar de que abandonó la Unión Europea, sigue siendo un socio fundamental para nuestra seguridad y comparte con nosotros una misma visión de las amenazas y una misma visión del mundo. Dice que un hipotético acuerdo de paz tiene que respetar la Carta de la ONU. Recalcó en declaraciones a la entrada de una reunión de varios ministros europeos de Exteriores en París, centrada en las conversaciones diplomáticas en marcha sobre ese conflicto en Ucrania. Y AFP nos tiene que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo estar listo para un intercambio de territorios con Rusia mediante negociaciones serias, según declaraciones publicadas por el diario británico The Guardian. Por su parte, el Kremlin rechazó un posible canje de territorios fronterizos ocupados por Ucrania en la región de Kursk. Por eso volvemos a eso dicho por Pete Hegseth,
que no es realista que Ucrania pueda volver a sus fronteras ni que ingrese en la OTAN. Bueno, en F leemos que el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, urge a Europa que actúe con más unidad y compromiso para poder hacer frente ante cualquiera que pretenda construir un mundo que no esté basado en reglas, en alusión a Donald Trump o a Vladimir Putin. Europa ha evitado la Tercera Guerra Mundial, pero no es seguro que podamos seguirla evitando si no somos capaces de unirnos más y comprometernos más con un mundo que no puede dejarse que tenga más fuerza. Bueno, hemos mencionado varias veces la OTAN, pues su secretario general, Mark Rutte, advirtió que los países de la alianza militar deberían invertir mucho más en defensa, mismo pedido que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para Rutte, los países de la OTAN, especialmente los europeos, necesitamos hacer mucho más para tener lo necesario y disuadir y defender, y para que sea más equitativo compartir la carga. Esa es una cita textual que se puede leer en F6, 57 minutos de la mañana. También allí leemos que todos los grupos del Parlamento Europeo se unieron para denunciar la represión del régimen del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y la última reforma profunda a la Constitución de Nicaragua que transforma el Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un poder total a la pareja gobernante. La Eurocámara tiene previsto aprobar este jueves una resolución no vinculante para pedir que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Nicaragua, que permite suspenderlo si se determina que el país no cumple con los derechos humanos. Y en Mundo UR encontramos que aumenta la tensión en Panamá. Este miércoles ocurrió un enfrentamiento de grupos sindicales y la policía de ese país, dejando al menos 9 agentes antidisturbios heridos. Y ante eso, el director de la policía, Jaime Fernández, afirmó que revisarán cada piso del nuevo hospital del Niño, lugar donde comenzó el conflicto. Esto fue un operativo que comenzó desde la mañana con lo que ellos llaman un simple volanteo. Ya ven la evidencia, lo que termina siendo un simple volanteo en este caso. No fue un volanteo, no fue provocado por la Policía Nacional. Siguiendo la ordenanza del señor ministro, del señor presidente, hemos estado abriendo las calles para poder que el libre tránsito circule, que es un derecho constitucional de todo el mundo. Estamos terminando el operativo, vamos más o menos por el piso 8, vamos a continuar y vamos a judicializar a todas estas personas, incluyendo a los líderes sindicales que han estado aquí dentro del proceso. Bueno, hablemos de aranceles. Aranceles que México y Canadá deberán pagar por exportar aluminio y acero a Estados Unidos será de 50%, ya que al gravamen de 25% establecido esta semana por Trump se sumarán otras tasas ya anunciadas sobre bienes canadienses y mexicanos, según informó a EFE el funcionario de la Casa Blanca. Pues bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que envió una carta a la administración de Trump para dejar claro el tema arancelario. No le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Entonces estamos en comunicación y sobre el tema del comercio entre México y Estados Unidos, estamos trabajando casi todos los días con el gabinete económico para poder dar toda la información necesaria en las conversaciones con el equipo del presidente Trump. Dijo que México no permitirá el injerencismo ante el nombramiento de Terry Cole como el nuevo director de la DEA. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. Además, Capón pidió al gobierno de Estados Unidos que lo excluya de los aranceles de 25% impuestos por la administración Trump a importaciones de acero y aluminio y está evaluando su impacto para adoptar medidas. La petición ya ha sido formalmente presentada a través de la delegación japonesa en ese país, en Norteamérica, según dijo el portavoz gubernamental de Japón. Lo tiene Reuters. Una más. La AFP nos tiene que tras la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Elon Musk fue designado como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental para trabajar alineado a las políticas del gobierno de reducción de gasto público. Sin embargo, advirtió que la economía del país irá a la quiebra sin recortes. También tenemos que abordar el déficit, así que tenemos un déficit de $2 billones y si no hacemos algo al respecto, el país se irá a la quiebra. No es opcional para nosotros reducir los gastos federales, es esencial para que Estados Unidos se mantenga solvente como país y es esencial para que Estados Unidos tenga los recursos necesarios para proporcionar cosas a sus ciudadanos y no simplemente estar sirviendo vastas cantidades de deuda. Dice que no se puede tener una burocracia federal que funcione sola, hay que tener una que rinda cuentas al pueblo, lo dijo Musk en el despacho Oval. Son ahora las 7 en punto de la mañana.
A ver, ¿qué tenemos luego de la pausa? Una conversación con José María de Viana, ingeniero civil, como saben. Fue presidente de Hidrocapital y queremos hablar del agua. Cantidad, sí, seguramente hablaremos del suministro, pero sobre todo de la calidad del agua que se está recibiendo en los hogares en Venezuela, que usted o yo recibimos por nuestras tuberías. Eso en una primera parte. Luego empezará un bloque, digamos, muy generoso de información sobre salud. Tiene que ver mucho el agua, pero de salud tendremos un tercer día de nuestro seriado sobre la situación oncológica de los Andes, en este caso particularmente, y del Zulia. Es nuestro tercer día de este seriado. Luego, a partir de las 8, tendremos ya formalmente nuestra sección de salud con el médico, cardiólogo, intervencionista Asdrúbal Alfonso. Y tendremos la visita también en el estudio del doctor René Sotelo. Es urólogo, es toda una eminencia, no solamente en nuestro país, en Estados Unidos, en el continente y en el mundo. Vamos a hablar de la importancia de la prevención, en este caso, en el área de urología. Todo esto en nuestro programa el día de hoy, que acompañamos con algo de buena música, como esto de Marvin Gaye, que lleva por título Sexual Healing. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.